Hola a todos, buenas tardes. En unos minutos vamos a dar comienzo ya a la reunión. Estábamos con algunas cuestiones técnicas solucionando de último momento. Ya si Dios quiere se resuelven. Bueno, si quieren podemos ir comenzando y vamos viendo mientras tanto si podemos ir definiendo los detalles del audio que se nos han complicado en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar una vez más de las reuniones nacionales de AEXIA. Hoy tenemos el honor de tener a tres amigos de distintas provincias, de Mendoza, Entre Ríos y de Misiones. Así que vamos a estar bien representados a lo largo y ancho del país. En primer lugar va a comenzar la doctora María Laura Grosso Pucheta. Ella es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe. Es diplomada en Derecho de Seguros por la Universidad UCES, con la coordinación de la doctora Fabiana Compiani, que acá la vemos y le damos la bienvenida. Es abogada de Río Uruguay Seguros y juez de faltas en la localidad de San Justo. Ella nos va a hablar en la tarde de hoy del daño punitivo, breve reseña y jurisprudencia de Entre Ríos. Laura, todo tú. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerles a los que están de ese lado, agradecerles a Exia que nos convoca, en particular a Fabián y a Leti. Eh, Tomar lo que me dijo Leti recién, que es un grupo de amigos para charlar, así que desde ese lado lo tomamos, para tomar un poco de coraje con lo que vamos a arrancar. El tema que se propone para la jornada es el daño punitivo. Y como la asociación que nos agrupa, lo que nos interesa es el daño punitivo y el derecho de seguro. Y bueno, y a poco de empezar a indagar con el tema, nos encontramos antes que nada con un problema terminológico. No hay hoy día una terminología uniforme para denominar al instituto, si bien la denominación que más venimos utilizando es la de daño punitivo, que es la que se viene imponiendo, esta no refleja acabadamente a lo que este instituto refiere. Posiblemente esta desinteligencia, podemos decir que se da por la traducción de las voces anglosajonas punitive damager, que es la que heredamos del derecho anglosajón y que no tiene una traducción exacta del término. Así vamos a ver que el primer tratamiento o el primer momento en que se quiere introducir el instituto al derecho argentino va a ser con el proyecto de reforma del Código Civil del año 1998, y allí en el artículo 1587 la incorporación del instituto se la va a denominar o se la va a intentar ingresar como multa civil. Ya en el año 2008 y con el artículo 52 bis, el cual sí es norma vigente en nuestro país, el instituto está y se denomina como daño punitivo. Un poquito más acá, casi contemporáneos a nosotros y con el anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial. Allí la comisión hace en su exposición un pantallazo histórico del instituto, la denominación, qué es correcto y qué no, y utiliza en ese momento, en un artículo que finalmente no formó parte de la reforma, la denominación sanciones pecuniarias disuasivas. Bueno, encontramos otras denominaciones, en algún momento el doctor Alterini también las llamó conminaciones punitivas. El tema es que si hoy nosotros queremos buscar este instituto o buscar jurisprudencia,
y tomamos un buscador cualquiera. En el ejemplo, yo tomé el de Rubinsal Curzoni, y según qué voces utilicemos, vamos a encontrar distintos resultados. Así, si ponemos daño punitivo, vamos a encontrar alrededor de 200 jurisprudencias, ya si ponemos multa civil, pasamos las 600, como culminación pecuniaria 740, y otros buscadores como el de la ley incorporan toda la jurisprudencia dentro de las voces sanciones civil. Creo que esto refleja la necesidad de que la doctrina encuentre una forma más uniforme de denominarla, y a partir de allí todos los operadores del derecho nos volquemos a tratar de denominar al instituto de una sola manera. Si buscamos los antecedentes del daño punitivo, si bien hay antecedentes en la ley de las 12 tablas y en el Código de Hammurabi, la primera aplicación que se conoce del daño punitivo se da en Inglaterra en el año 1763. Allí ese año, y por unas informaciones periodísticas, se van a resolver dos causas. A razón de unas publicaciones periodísticas se ordenan allanamientos que terminan siendo ilegales, y se sanciona de manera ejemplar al Estado con la finalidad de disuadirlo de aquellas conductas que sean invasivas de los derechos civiles de los ciudadanos. Si bien tenemos un origen inglés, en el lugar que más se va a desarrollar el Instituto del Derecho Punitorio va a ser en Estados Unidos. Allí el primer antecedente que se da en el caso, ya les digo exactamente, en el caso Day, perdón, en 1851, la Corte de Estados Unidos va a dar bandera verde para que se comience a aplicar como precedente, estableciendo que los jurados van a poder imponer daños ejemplares, punitivos o vindicativos. Un poco más acá, también la Corte de los Estados Unidos en 1974, en el caso Hearst, va a dar lo que es lo que vendría a ser la primera definición de daño punitivo. Allí va a decir que los daños punitivos son multas privadas impuestas por jurados civiles para castigar conductas reprochables y para evitar que se produzcan en el futuro. Si bien acá la Corte habla de algo que en el derecho argentino no tenemos, que son los jurados civiles, marca los dos elementos más importantes del daño punitivo, que es la sanción, pero a su vez la disuasión de que esas conductas se cometan en el futuro. Bueno, ya en el derecho argentino, el primer trabajo doctrinario que se conoce o que se va a publicar es el del doctor Alfredo Kraus, que en 1989 publica en Jurisprudencia Argentina un artículo en el que él propone la adopción de los daños punitivos en el derecho argentino, indicando que hay ciertos supuestos en que es necesario aplicar un plus sancionatorio. Y a partir de esa publicación, los doctrinarios empiezan a publicar sus propias consideraciones y sus propios trabajos, donde se puede destacar, por ejemplo, los escritos del doctor Pizarro, quien en ese momento ya indica que la denominación daño punitivo no es correcta, entendiendo que lo que se sanciona no es el daño, sino ciertos ilícitos calificados por su gravedad. Y del otro lado vamos a encontrar al doctor Bustamante Alsina, que se va a encaminar o a poner al frente de aquellas voces que están en contra de la incorporación del daño punitivo al derecho argentino, por entender que es completamente ajeno a nuestra idiosincrasia. Esos más o menos los debates que se van a dar desde esta primer publicación del doctor Kraus hasta que en el año 98, en el anteproyecto de reforma,
se toman todos esos debates y se incorpora, o se intenta incorporar, como artículo 1587, la multa civil al derecho argentino. Ahí el proyecto lo que hace es darle atribuciones a los jueces para aplicar multas cuando hay conductas graves de indiferencia hacia los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Pero esta multa la deja a cuantificar, a cuantificar al juez según las circunstancias del caso, pero con el destino que el tribunal le otorgue. O sea, no, la multa propuesta, como la multa civil propuesta por el proyecto de reforma de código, tenía como destino, no tenía un destino claro. Eso hace que sea muy criticado, y entendiendo que no era prudente dejarlo al arbitrio del juez. Se critica además de este proyecto de artículo que le falta el componente disuasivo. Y por otro lado, que si al ser la multa, al no tener injerencia a la víctima, la multa, no iba a haber interés ni de esta ni de sus abogados de llevar ese tipo de casos a los tribunales. La comisión revisora de la Cámara de Diputados toma todas estas críticas y modifica el artículo en estos dos sentidos. Le da como destino a las multas que el tribunal aplique un fondo de garantía para que se puedan abonar las multas de las futuras víctimas de deudores insolventes, y autoriza al juez a otorgar hasta un 30% de esa sanción a la víctima. Establece además que esta multa va a poder aplicarse una sola vez por el mismo hecho, y entonces carga al Ministerio de Justicia con la necesidad de crear un registro especial para ir anotándolas, y a los jueces la obligación de recurrir al registro para ver los antecedentes de las multas antes de resolver. Como todos sabemos, este proyecto de modificación de código nunca tuvo sanción y quedó ahí en stand-by. Sí vamos a tener una efectiva incorporación a la normativa vigente argentina en el año 2008 por medio de la incorporación del artículo 52 bis en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. Allí se la va a denominar daño punitivo. Ya estamos en otro contexto, estamos solamente en el contexto de consumidores. Va a ser a instancia del consumidor el pedido, ya no como facultad del juez. La multa es destinada al consumidor. Para cuantificarla se debe considerar las circunstancias del caso, pero tiene un tope que está dado por el artículo 47 de la misma ley. Y a partir de aquí es que se van a dar nuevos debates, y en lo que a nosotros nos concierne, el debate más importante que se da en cuanto a la doctrina entre los consumiristas y el derecho de seguro es si se aplica o no la Ley de Defensa del Consumidor a los contratos de seguro. Como este es un tema que va a tratar puntualmente la doctora Marina Sánchez, habíamos acordado que lo dejaba ahí, abriendo un paréntesis para tratar de relevar cómo es o qué aplica la jurisprudencia en Entre Ríos respecto a estos temas. Sí. Puntualmente, y yendo al tema de daño punitivo aplicado a el derecho de seguro, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no tiene antecedentes publicados por lo menos. Sí tiene como jurisprudencia relevante cuando ha tenido que fallar dando preeminencia o a la ley de seguro o a la ley de defensa del consumidor. La primer jurisprudencia conocida
o que sentó precedente es una causa Sant'Angelo, en la cual el Superior Tribunal debió resolver en el 2013. La causa es Sant'Angelo contra Instituto Provincial de Seguro, contra el IAPSER. Así la causa llega al Superior Tribunal por un tema de prescripción. En ese momento el tribunal tiene que resolver si el cómputo el plazo de la prescripción en un contrato de seguro era el de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 50, o el artículo 58 de la Ley de Seguros. En ese momento, con primer voto del doctor Castrillón, el Superior Tribunal de Justicia sienta precedentes diciendo que la Ley Especial de Seguro no se va a aplicar para los casos de prescripción por cuanto debe prevalecer la Ley de Defensa del Consumidor. En el 2016, nuevamente el superior tiene que resolver un caso de prescripción. Esa causa llega al superior, elevada por la Cámara de Concordia, que en base al precedente Sant'Angelo había dado también prevalencia al plazo de la Ley de Defensa del Consumidor por sobre la Ley de Seguro. Con la diferencia de que en el medio la Corte Suprema de Justicia había resuelto el fallo Buffoni. Por casualidad, en esa causa que es Nesman contra Bernardino Rivadavia, el primer voto vuelve a ser del doctor Castrillón, quien hace un reconto de lo que habían hecho en la causa Sant'Angelo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el caso Buffoni, donde, si recuerdan, ahí la Corte había dicho que la Ley de Defensa del Consumidor era una ley general posterior y que no derogaba ni modificaba, ni implícita ni tácitamente, la ley anterior especial que es la Ley de Seguro. Entonces, en base a eso, el doctor Castrillón propone modificar ese precedente, dando preeminencia en los casos de prescripción a la Ley Especial de Derecho de Seguro. De ahí en más no tenemos nuevas jurisprudencias y no tenemos jurisprudencias específicas sobre daño punitivo vinculado a contrato de seguros. Sí tenemos algunas jurisprudencias a nivel de Cámara, especialmente la Cámara de Gualeguaychú, y en un caso que es de Río Uruguay, que está publicado en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. La causa es Freire contra Río Uruguay. Es una causa de destrucción total de un vehículo que colisiona contra la cabecera de un puente, llama a la grúa y, bueno, tiempo después reclama la cobertura por destrucción total a Río Uruguay Seguros. En ese momento no se le da tratamiento, por entender Río Uruguay, que no había cobertura para la destrucción total. El siniestro había sido en septiembre del 2016, si no recuerdo mal, y en el mes de julio se había endosado la póliza y se había dado de baja la cobertura denominada todo riesgo. En base a eso, para la compañía siempre fue un tema de no seguro y ese fue el tratamiento que le dio. Pero bueno, ya en juicio y con las pruebas en la mesa, el asegurado manifestó que nunca autorizó ni solicitó el endoso de póliza, que había sido por instancia del productor, desconoció el pedido del productor, y a partir de ahí, bueno, el tribunal se convence de ese tema, no lo trata como un tema de seguro, y en base a las conductas de la aseguradora, resuelve sancionarla con daño punitivo en la suma de 100.000 pesos. Ahí tenemos un daño punitivo de 100.000 pesos, pero en una reparación, en un valor de vehículo que en ese momento era de 300. O sea, el daño punitivo, en ese caso en particular, termina siendo menor a la indemnización por daño. También en la Cámara de Gualeguaychú, como algo raro, porque hay varias, pero bueno, tomamos algunas, la Cámara de Gualeguaychú, también en el año 19,
confirma una sentencia de daño punitivo en la causa Medina contra Liderar, pero ahí hay una particularidad en el voto de la doctora Barbiero. La doctora Barbiero dice que para aplicar el daño punitivo deben darse un elemento objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo está dado por el incumplimiento contractual y el elemento subjetivo por la conducta grave o negligente. Y bueno, y confirma la sentencia. Pero al momento del voto del doctor Portela, pide que se confirme la sentencia, pero deja asentada su posición, entendiendo él que el artículo 52 bis solamente requiere un elemento objetivo, que bastaría el incumplimiento contractual para sancionar con daño punitivo, independientemente de la conducta del proveedor. Ya por último, y en la localidad en la que yo vivo, Concepción de Uruguay, la Cámara no tiene sanciones de daño punitivo por contratos de seguro, pero encontré una jurisprudencia que es un poco atípica, por lo menos para lo visto, donde en el año 2017, en una causa contra Telecom, la Cámara resuelve aplicar una fórmula. Manifiesta que el artículo 52 bis solamente da alineamiento para la cuantificación, que la fórmula es tan aceptada para la cuantificación de otro tipo de daño, y les parece como una visión superadora generar una fórmula para el daño punitivo. Y ahí lo que proponen como fórmula es tomar como primer elemento el daño al cual se había condenado, que en ese caso era entre el resarcimiento y el daño moral, la sanción era de 16.000 pesos. Toma como segundo elemento de la fórmula cuán probable era que otra persona por el mismo hecho acudiera a la justicia, entendiendo que era poca, y lo pondera con un 0,10%. Y como tercer elemento, cuántas de esas causas puestas a resolver serían factibles de que se le aplique daño punitivo, entendiendo que era alta, y le aplica una ponderación del 80%. Realizada la fórmula, el resultado arroja una indemnización por daño punitivo de 170.000 pesos. Como ven, ahí la diferencia entre la condena y el daño punitivo es totalmente significativa, dado que una es 15.000, 16.000 pesos y la otra 176. En un caso de indemnización de destrucción de automotores podría llegar a ser interesante la condena, pero no la hay hasta el momento. Esta es la jurisprudencia que tenemos, lo cual, a mi entender, o no está muy desarrollado el tema, o lo que hacemos las compañías es habitualmente privilegiar el trato con el asegurado, y es bastante menos significativo el porcentaje de asegurados que demandan a las compañías. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos. Les agradezco y le paso la posta a mis compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Laura, fue impecable, muy interesante todo lo que nos has contado, y seguramente cuando finalicemos las 3 disertaciones habrá alguna pregunta, algún comentario, pero bueno, te felicito en nombre de todos los que están presentes en la reunión, porque estuvo muy, muy interesante. Ahora sí vamos a darle paso a la doctora Marina Lilén Sánchez. Ella es prosecretaria del 7º Juzgado Civil, Comercial y de Minas de la provincia de Mendoza. Es profesora universitaria en Transporte y Seguros de la Universidad de Congreso, miembro de AEXIA, autora de publicaciones relacionadas a la materia, y nos va a hablar de los consumidores de seguros. Marina, todo tuyo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, se escucha bien. tengo una publicación para compartir, Leti, que quería compartir pantalla. No sé si se podrá. Sí, por supuesto. Ahí bueno, estamos. Quiero felicitar a mi compañera por la charla, muy interesante. Yo era la última en hablar, pero bueno, me han
designado a mí, así que sí, voy a comenzar. Y quería dar las gracias a ETSIA por darnos este espacio para estudiar y reflexionar sobre el derecho de seguros, y también agradecer al doctor Juan Pablo Quedo Mendoza, que me propuso el tema y ha colaborado y hemos discutido en conjunto sobre la presente exposición, así que un saludito para él, que también vi que está conectado. Bueno, este tema del consumidor de seguro, si bien está analizado y abordado por la jurisprudencia y la doctrina, entiendo que aún genera lugar a debates, y hoy nos vamos a enfocar en las zonas grises de interpretación. Para eso tenemos que, para abordar la temática, tenemos que tener en cuenta y recordar que el derecho consumidor tiene autonomía y es autorreferente. Es decir, que cada vez que exista un consumidor, se van a tener que aplicar las normas del plexo normativo de consumo. Por otro lado, tenemos que un sistema de orden público, las partes no pueden apartarse de sus disposiciones, y es operativo, es decir, no necesita de reglamentación para su aplicación. Tiene una aplicación de tipo transversal en todas las ramas del derecho privado, y consecuentemente tenemos que dejar de lado la clásica pirámide de Kelsen para comenzar a hablar sobre lo que es el diálogo de fuentes. Entonces el plexo normativo del derecho del consumidor está constituido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, luego viene el Código Civil y Comercial de la Nación, que es un mínimo inderogable de protección, un núcleo duro, y todas las leyes que se dicten con posterioridad no van a poder apartarse de sus disposiciones que regulan el contrato de consumo, y luego viene la ley 24240 con todas sus modificaciones, y yo he colocado luego resoluciones del derecho consumidor, como por ejemplo la del consumidor hipervulnerable, la resolución 139, que dictó la Secretaría de Comercio del Interior. ¿Qué es consumidor? Bueno, nos dice Waldo Sobrino que consumidor es una masa amorfa y heterogénea con un factor conglomerante, que es la situación de debilidad en la relación de consumo. Hay una simetría informativa, el consumidor desconoce los términos de la contratación, desconoce cuál es el origen del producto, cómo está compuesto, entonces desde el nacimiento de la obligación o del contrato, el consumidor es más vulnerable. La noción de consumidor también es fluctuante, es decir, en determinados supuestos se ha ido normativamente ampliando y restringiendo, como sucede con el consumidor expuesto o como con la categoría del consumidor hipervulnerable. Y es un término que proviene de la ciencia económica, aunque integra el lenguaje jurídico. El consumidor busca hacerse un valor de uso al no poder emplearlo en su trabajo para otros bienes o servicios. La ley nos da una definición, y en este sentido tanto el Código Civil como la ley 24240 son coherentes al definen de igual manera, más allá de que pueda haber alguna disquisición terminológica. Y nos dicen, se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social, que equiparado a consumidor quien sin ser parte en una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de edad adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Nos dice la doctrina que lo que hizo el legislador fue definir un promedio, es decir, la solución legal sirve para dar base o resuelve la mayoría de los casos que se presentan, pero en determinados supuestos va a pecar por exceso, porque va a brindar mayor protección a quien tiene, a quien aparentemente parece autosuficiente en el mercado, y puede pecar por defecto porque en determinados supuestos excluiría a sujetos que merecen esa tutela como casos, o serían dentro de casos dudosos, como sería el caso del comerciante. Como todos sabemos, la aplicación del derecho de consumo al derecho de seguros ha sido resistida claramente por esas características técnicas que tiene el contrato de seguro,
pero en virtud de la innumerable jurisprudencia que aplica el derecho de consumo al contrato de seguro, entendemos que hoy en día esa jurisprudencia es o está superada o es minoritaria. Sin embargo, hay casos, como dije al inicio de la exposición, hay casos que nos van a dar lugar a dudas. Y hay otros que no, donde la jurisprudencia es conteste en que se aplica el derecho de consumo al contrato de seguro. Uno de ellos es el caso del asegurado y el tomador en el seguro obligatorio del automotor, o en los casos del seguro de responsabilidad civil. Allí no cabe duda de que el asegurado o tomador es un consumidor en los términos de la ley 2440. Acá les cito un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que es el caso Barragán, en donde el asegurado circulaba a contramano y ocasionó el siniestro. Pero como la compañía aseguradora no rechazó en el término que establece el artículo 56 de la ley de seguro, bueno, en definitiva esa exclusión no prosperó y la Suprema Corte de Justicia fundó su decisorio en las disposiciones de la ley 2440. Es decir, la víctima se vio beneficiada en forma indirecta. En otros seguros patrimoniales, robo, incendio, y al que podemos agregar el seguro combinado familiar, también se dijo que el asegurado y el tomador son consumidores de seguro, ¿sí? En este caso era un acto, se aseguró a quien no era titular de un vehículo, que en definitiva fue siniestrado, o sea, fue robado, y bueno, también se aplicaron las disposiciones de las 2440. Y otro caso que no está discutido es el del seguro de vida, o al menos el que la jurisprudencia es coherente en este sentido, es en el seguro de vida, tanto individual como colectivo, donde el asegurado, el tomador y los beneficiarios a título gratuito han sido considerados consumidores. A mí me queda duda respecto al beneficiario a título oneroso, que generalmente ha de ser una entidad bancaria, entonces ahí ya creo que no estarían parados por la disposición del derecho del consumidor. Y acá les cito dos fallos, uno de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, otro de la Primera Cámara Civil, que aplican las disposiciones del derecho del consumidor a supuestos de seguro, considerando que se aplica el plazo de prescripción que prevé el régimen consumeril. En el que pueden ver en pantalla se aplicó el plazo de 5 años, al igual que en el fallo reciente Signer de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, Sala F. Y acá tienen un faldito, no sé si lo pueden visualizar en la pantalla, castañeto, donde se dice lo que venimos hablando, se reitera lo que venimos hablando, y que al seguro de vida se le aplican las normas del derecho del consumidor. Perdón, Marina, no estás compartiendo la pantalla. ¿Se me ve? Se te ve a vos, pero no se ve la pantalla compartida. Si lo querés poner, digo por las dudas, porque como estaba citando algo que sucedía en la filmina. Dice que el anfitrión tiene que habilitarlo. Sí, ahí yo ya te lo habilité. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, hasta ahora podemos ver que lo que hace la ley es fijar como elemento definitorio un elemento de tipo objetivo, ¿sí? Que es el destino final que se hace de la contratación. Ahora bien, todo depende de qué interpretación le demos a ese destino final, cuál es la significación que le damos a ese destino final. Si le damos una interpretación amplia, el concepto incluye a todo consumo o uso en el cual se agote la vida económica del bien o servicio, ¿sí? En este sentido, el carpintero que compra pegamento para unir las piezas podría ser considerado consumidor, porque la vida económica del pegamento se agota con su uso. Pero en una interpretación más restringida y considerando como destino final aquello que solo permite considerar un acto de consumo, aquello donde el uso o consumo del bien resulta ajeno a la actividad específica del sujeto que lo realiza,
en el ejemplo que venimos viendo del carpintero que compra pegamento, no sería consumidor. O sea, todo depende de la interpretación que le demos. Y en este sentido vamos a pasar a ver algunos casos del seguro que están en la zona gris. Uno de ellos es el del consumidor expuesto, las víctimas de los accidentes de tránsito, al que autorizada doctrina ha considerado como un bystander, un consumidor expuesto. Y sin embargo, tanto la exposición de motivos del Código Civil y Comercial de la Nación como también la jurisprudencia de la Corte han considerado que las víctimas son ajenos al contrato de seguro, que el contrato de seguro tiene efecto relativo entre las partes, y que por lo tanto no serían consumidores en los términos, o sea, no serían un consumidor expuesto a una relación de consumo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la figura del consumidor expuesto no estaba inicialmente contemplada en la ley 2440, que la reforma del 2018, la 26361, incorpora sin límites a esta figura jurídica, y hoy en día se ha limitado, se ha restringido únicamente a prácticas abusivas. En Mendoza, en el 2017, hubo un fallo muy resonante, que es el fallo Greco, que consideró que la víctima de un accidente de tránsito era un consumidor expuesto a una práctica abusiva. En tal caso, ¿cuál era la práctica? ¿Cuál es la cláusula abusiva? Aquella que excluía de cobertura cuando el exceso de velocidad superaba el 40% de los límites establecidos por la norma legal. En el fallo Greco, entonces se dijo que se reconoció indemnización a las víctimas y se dijo que eran un consumidor expuesto. Otro de los supuestos que dan lugar a dudas, pero que ya tienen pronunciamientos en materia de seguro, es el del consumidor hipervulnerable. Una categoría que no estaba consagrada normativamente, pese a estar prevista en el anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, y esta figura fue recientemente regulada, por así decirlo, y cuestionada también por una resolución de la Secretaría de Comercio del Interior. Pero ya venía perfilándose en la jurisprudencia. Bueno, en Mendoza, su segunda Cámara de Apelaciones confirmó un precedente que se llama Agurto, donde la asegurada fue considerada consumidor hipervulnerable al estar postrada en su cama. En ese caso, el accidente o el siniestro ocurre cuando su esposo conducía el vehículo asegurado y no tenía licencia de conducir. Bueno, la Cámara consideró que la exclusión de cobertura que invocaba la aseguradora no era procedente, y recomendó tanto a la aseguradora como a los productores extremar los cuidados cuando se está ante esta particular categoría de consumidor que tiene una vulnerabilidad de tipo agravada, esforzándose para que comprendan las cláusulas del contrato. Tenemos que recordar que el consumidor hipervulnerable no solo tiene esa simetría informativa desde el inicio, sino que se le suman las particulares condiciones de género, de condiciones sociales o de salud, y bueno, y que la reglamentación de la Secretaría de Comercio ha sido cuestionada en su constitucionalidad, teniendo en cuenta porque no tendría facultades para reglamentar, pero bueno, en definitiva el concepto ya está instalado en la jurisprudencia y en el anteproyecto de reforma. Ahora yo les pregunto si el Estado puede ser considerado consumidor. En Mendoza es común que se celebren contratos de accidentes personales en vez de seguros de responsabilidad civil cuando se trata de asegurar establecimientos educativos. Entonces, en el juicio concreto, muchas veces cuando se cita en garantía a la aseguradora, esta contesta diciendo que la citación en garantía es un instituto propio del seguro de responsabilidad civil, no de los accidentes personales, y esgrime límites muy inferiores a los que prevé el seguro de responsabilidad civil.
Bueno, estos casos llegaron a la Suprema Corte y afortunadamente la Corte dijo que no eran aplicables las disposiciones del contrato de consumo al Estado. Y de una forma muy políticamente correcta mandó a la provincia a celebrar contratos cuidando el patrimonio de los mendocinos y haciendo valer los límites contratados. Otro caso dudoso son los profesionales. O sea, pensemos, por ejemplo, en el abogado que asegura sus bienes contra los bienes del estudio jurídico, contra el robo, contra el incendio. Bueno, en tales casos generan lugar a dudas y en el 2016 se dictó un precedente que fue muy comentado, que fue el fallo Sellanes, en el que un músico había comprado una computadora que presentó desperfectos. A esa computadora le daba un destino mixto, es decir, la usaba tanto para trabajar como también para sus cuestiones cotidianas. La Suprema Corte de Justicia dijo en ese momento que no era aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, dado que el músico era un profesional y se encontraba excluido de las disposiciones del régimen consumeril. Máxime se había reclamado el lucro cesante. Sin embargo, en el año 2008 hubo una reforma a través de la Ley 26631 que eliminó de la redacción el párrafo que rezaba: no tendrán el carácter de consumidores o usuarios quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Esto llevó a interpretar, o a que la jurisprudencia interpretara a contrario sensu, de que lo que quiso hacer el legislador fue ampliar la categoría de consumidor. Y hoy en día encontramos fallos que han amparado, por ejemplo, en el caso que se puede ver en la pantalla, a una abogada que compra una notebook en la que se considera que hay una falta de paridad negocial, obviamente que la notebook presentó desperfectos, y se dijo, desde esta perspectiva, la circunstancia de que la actora utilizara, al menos en forma parcial, o sea, lo que nos indica que se le está dando un destino mixto al bien, dice, la notebook para ejercer la profesión de abogada no reviste entidad suficiente para que se la considere excluida del ámbito consumeril, ya que en adición al criterio que proponga una visión más amplia de la noción de consumidor, es dable presumir que adquirió la unidad en beneficio propio, para satisfacer una necesidad de subsistencia y no con el propósito de integrarla en modo directo a una cadena de comercialización. Y finalmente pasamos al caso más emblemático y que genera mayores dudas, que es el caso de si los comerciantes, las pymes o las grandes empresas pueden asegurar, teniendo en cuenta que la definición legal incluye tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas. Existen algunos pronunciamientos que así lo han considerado. Uno de ellos es el caso Spampinato de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial Sala C, donde se declaró aplicable el plazo de prescripción que establece el régimen consumeril a algún transportista que sufrió el robo de la mercadería transportada. Ese fallo tuvo una disidencia, la disidencia del doctor Garibotto, que dijo la contratación del seguro contra los robos, en este caso, a mi juicio, se encuentra como directamente vinculado con el área de la actividad específica. En otro fallo, que se llama Cortinas Argentinas S.A. con Provincia Seguros, de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala F, se reconoció el carácter de consumidor a una sociedad que había asegurado ante la destrucción total un vehículo, y producido el siniestro argumentó que ese vehículo lo utilizaba para trasladar directivos, para buscar accionistas y trasladar directivos que arribaban al país para realizar negocios. La Cámara consideró que se aplicaba el régimen, que era un consumidor en los términos de la ley de consumo, pero dijo que era una cuestión que había que analizar en cada caso concreto, que era una cuestión de hecho.
Sin embargo, no se les reconoció el rubro de daño moral y se rechazó el daño punitivo por las características o por los presupuestos necesarios para que este proceda, que recién mencionó mi compañera. Y finalmente también hay un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial Sala F, en el cual una distribuidora de juguetes aseguró contra incendio tanto el inmueble que alquilaba como su mercadería. Producido el siniestro y ante la falta de acuerdo sobre la cuantificación de los daños, es que se inicia la demanda y el juez de primera instancia rechazó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y dijo que la actora no estaba facultada para reclamar daño punitivo. Sin embargo, la Cámara revocó ese decisorio, hizo alusión a esa intención del legislador de ampliar el concepto de consumidor y más allá de ello también rechazó la figura del daño punitivo. Después existen otros pronunciamientos que si bien no están ligados al seguro, sí se plantea una situación similar. En un caso Familia Amada, de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala C, se dijo que si era consumidor la empresa que adquiere un vehículo a través de un plan de ahorro, por ejemplo, y uno muy resonante, que es de Córdoba, que realmente ha generado mi sorpresa, porque se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor en un caso donde una sociedad dedicada a la explotación agrícola adquiere herbicidas para el control y la siembra de soja, y ante defectos en la fabricación de herbicidas, que pierde pierde parte de las plantaciones o del cultivo, y inicia con el fabricante y el proveedor. En primera instancia, el juez consideró que el herbicida presentaba efectos de fabricación, pero consideró inaplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Y sin embargo, la Cámara Federal de Córdoba reencuadra el caso dentro del derecho del consumidor y aplica el artículo 40, que responsabiliza solidariamente a todos los que intervienen en la cadena de producción, distribución y comercialización. Ahora bien, hay otros casos en los que se ha dicho que no, o sea, supuestos similares en los cuales se ha rechazado la aplicación del régimen consumeril al contrato de seguro, y me voy a detener en este por las particularidades de nuestra audiencia, ¿sí? Porque en un caso donde se trataba de un parador de montaña en el Cerro Catedral, que sufre una avalancha y había contratado un seguro integral de comercio. La compañía aseguradora esgrimía que ese riesgo no estaba cubierto y que solo le correspondían el valor de los cristales al asegurado. Bueno, en tal caso, la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala D, en lo comercial, dijo que el reclamante no era un consumidor. ¿Por qué? Básicamente porque resulta evidente que el seguro contratado lo fue con una clara intención comercial, esto es para proteger la propia empresa. En definitiva, el seguro fue incorporado al negocio como un elemento relevante y necesario para su operatividad y conservación, lo cual aleja este negocio de la órbita del consumidor. Y así encontramos otros fallos similares al que les acabo de citar, como un supuesto de un semirremolque o una empresa que se dedica a la explotación agropecuaria que contrató un seguro contra granizo. ¿Cuál es claramente la problemática que se está planteando acá en estos casos grises? Es el riesgo de inseguridad jurídica al haber pronunciamientos contradictorios ante situaciones muy similares. Y esto impacta o determina cuál es el derecho aplicable. Si le vamos a aplicar el régimen consumeril con toda la protección que ello implica, o si vamos a aplicar las normas del contrato de seguro y contrato por adhesión, que no tienen un alcance tan beneficioso. La doctora Compiani
siempre nos dice o nos enfatiza que el contrato de seguro está amparado por las normas del contrato por adhesión, pero que en determinados supuestos puede o no ser de consumo, porque el contrato de consumo es un tipo general de los contratos. Y nos dice que quedarán excluidos de la aplicación de las normas de defensa del consumidor aquellos contratos de seguros en los que el asegurado no resulte consumidor, no lo celebre como destinatario final. Se contrate con la relación a un interés asegurable sobre bienes que integren el proceso de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Y desde otra postura, que parece que tiene una interpretación un poco más amplia, está Waldo Sobrino, donde nos dice: las empresas pueden ser consumidores siempre que no tengan un ánimo de volcar el bien o el servicio al mercado y que no tengan un ánimo de lucro. Así se requiere o sea, que no tenga una finalidad de reventa. Nos dice Waldo Sobrino que parece tener como una interpretación más amplia. ¿Cuál es la diferencia de adoptar una tutela u otra? Y bueno, en los contratos por adhesión, las cláusulas predispuestas van a tener que ser comprensibles, autosuficientes. En caso de cláusulas que sean ambiguas o abusivas, y bueno, se pueden tener por no escrita, el juez las puede declarar nula y debe integrar el contrato. Pero el régimen de protección consumeril es mucho más amplio, y está dado obviamente por el deber de información, la publicidad y las normas que regulan la oferta, un plazo de prescripción mucho más amplio, también que el de la ley de seguros, también se encuentran comprendidas las cláusulas abusivas, y lo que a mí me interesa enfatizar es que el proceso judicial es gratuito en cuanto a las tasas y gabelas de ley, y las costas de los rubros que no prosperen, pero en los que sí hubo razón valedera para litigar, van a ser generalmente impuestos por su orden, o por el orden causado. Entonces, no es indiferente decir que se está ante una relación de consumo o no. Hay que buscar un criterio para establecer en esas zonas grises que se nos presentan a diario en los tribunales. Un autor que se llama Berisat nos da una solución aparente para estos casos grises, y él nos dice, en Europa se usa un criterio de finalidad ajena a la propia actividad empresarial o profesional. Es consumidor la persona física o jurídica, solo España regula a las personas jurídicas como consumidores, que celebra un negocio jurídico con una finalidad que no guarda relación con su actividad empresarial o autónoma. Mientras que Latinoamérica ha seguido el criterio de que el consumidor es el destinatario del bien o servicio, lo que se entiende como una satisfacción de una necesidad propia, familiar o privada. Y nos dice este autor, hay tres teorías. Una teoría finalista donde el consumidor tiene que ser vulnerable, que es la que adoptaba la ley 2440. Una teoría maximalista nos dice que hay que hacer una interpretación extensiva y amplia y analizar en cada caso concreto, y en este caso se incluirían dentro de esta teoría a las pymes, a los comerciantes, a las grandes empresas. Y por último, una teoría que sería un mix de las dos anteriores, que se llama teoría finalista profundizada, y que a mi criterio podría ser válida o podría ser una solución para los problemas que se presentan en cuanto a la interpretación, porque esta teoría dice, si bien podemos tener un concepto de destino final fáctico y económico, que sería retirar el bien del mercado, pero podemos admitir dos requisitos más: la debilidad del sujeto, y que el bien o el servicio no refiera al área de especialización de ese sujeto. Bueno, en conclusión, la noción de consumidor no es una noción, un término hermético, no es un estatus subjetivo permanente, nos dice Botana García. Esa calificación les ha atribuida a quien actúa de determinada manera y con relación exclusivamente a esa cuestión, y determinar si se está ante una relación de consumo o no en el marco de una contratación asegurativa es una cuestión de hecho que debe ser analizada cuidadosamente en cada caso particular. Y finalmente, esto es un criterio personal.
en el sentido de que es necesario armonizar la legislación de seguros con la del derecho de consumo, dado que el contrato de consumo tiene una aplicación transversal, se aplica el contrato de seguro y el derecho de seguros ha quedado desactualizado. Y creo yo que hay instituciones clásicas del derecho de seguros que corren riesgo de ser modificadas por vía del régimen consumeril, como es el instituto de la citación en garantía y la acción directa. Y con esto doy por terminada la presentación, agradeciendo la atención de todos los presentes. Muchas gracias, Marina, muy claro, muy interesante todo lo que has conversado, y bueno, como pasó con Laura, seguramente al finalizar haremos algunas reflexiones, algunas preguntas, y compartamos entre todos. Ahora sí, le damos lugar al último amigo de la tarde, el doctor Adolfo Ismael Benítez. Él es de Misiones, abogado, especialista en políticas sociales por la Universidad de Misiones, especialista en Derecho de Daños por la UBA, docente de diversas cátedras, socio fundador del estudio jurídico Benítez y Van Dyck Asociados, y desarrolla funciones en el cargo de Procurador Fiscal de la Fiscalía Municipal de la Ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Y nos va a hablar en el día de hoy de la asegurabilidad del daño punitivo. Adolfo, todo tuyo. Gracias, Leticia. Buenas tardes a todos los colegas por estar presentes en este momento. Gracias también a Leticia y a Fabián por la invitación para realizar esta reunión entre todos y por integrar al país y a distintas provincias de esta forma. Y también al presidente de AECSIA por esta posibilidad que nos da a todos y brindarnos esta oportunidad de brindar nuestros pareceres o nuestras posiciones sobre determinados temas y plantear algunos temas que a veces en la cotidianidad, en el ejercicio de la profesión, no lo vemos muy de seguido, ¿sí? Muchas gracias también a mis colegas que han compartido esta reunión exponiendo los temas, y les felicito por las exposiciones, a María Laura y a Marina también, ¿sí? El tema que les propongo para que lo pensemos y para que compartamos entre todos es la asegurabilidad del daño no punitivo. Voy a presentarlo a este tema en términos generales, con la idea de disparar y podamos pensar entre todos al final, cada uno desde su lugar, cuál es la posición o cuál es el pensamiento que tiene cada uno sobre este tema, que trae muchos debates doctrinarios. Ya la figura del daño punitivo en sí tiene mucho debate doctrinario, y este aspecto justamente del daño punitivo, como es la asegurabilidad o no del daño punitivo, trae y tiene mucho debate doctrinario. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo voy a abordar el tema de la asegurabilidad del daño punitivo ya desde una posición que adopté a partir de la lectura de todos los debates doctrinarios, y me voy a volcar y me voy a adherir a la posición que tomó la mayor parte de la doctrina, como por ejemplo el doctor Piedecases, la doctora Fabiana Compiani, que está presente también en esta reunión y le agradezco su presencia, el doctor Rubén Stiglitz, el doctor Alejandro Chamotropoulos, Matías Irigoyen Testa, con respecto a la no asegurabilidad del daño punitivo, ¿sí? Desde esa perspectiva voy a plantear el tema a la cual adhiero con respecto al tema de la asegurabilidad. Para eso, para poder entender un poquito más este tema, tengo que retomar el tema conceptual del daño punitivo, ¿sí? El punto de partida para abordar este tema es un concepto del daño punitivo. Hay mucha discusión también con respecto a lo conceptual, pero hay una definición que me gusta, que es entender el daño punitivo como aquella sanción pecuniaria disuasiva. También le quiero agregar gravosa, ¿sí? Y también me gusta la definición que adopta, que está planteando el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que fue presentado en diciembre del 2018 para su tratamiento, que es la sanción punitiva por grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Y acá hay que entender en este sentido que lo que se sanciona no es el daño, sino la conducta. Por eso
este tema del daño punitivo tiene como una sanción de doble vía, digamos, o lo que persigue en realidad como una finalidad de doble vía. Por un lado, tratar de reeducar al sujeto que con su conducta antijurídica, gravosa, ¿sí?, altamente gravosa, porque no cualquier conducta castiga el daño punitivo, trata de educar, ¿sí? Y por otro lado también trata de disuadir, trata de evitar que otros terceros imiten esa conducta antijurídica. Entonces, teniendo en cuenta esas finalidades de doble vía, como le gusta llamar a la doctora Daniela Fabián, me parece que hay que plantear el tema de la no asegurabilidad o asegurabilidad del daño punitivo. En este sentido, la no asegurabilidad del daño punitivo me parece que es un acierto que plantea la incorporación, el anteproyecto de ley de defensa del consumidor, que es la incorporación expresa de la obligación de pagar la sanción punitiva no es asegurable. A diferencia de la legislación actual, que no dice nada con respecto a la asegurabilidad del daño punitivo. El anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor plantea como una regla la no asegurabilidad de la sanción punitiva. Está prohibido, digamos, que no se va a asegurar pagar la obligación de pagar la sanción punitiva, el daño punitivo, ¿sí? En este sentido quiero destacar y señalar el acierto, a mi criterio, de la incorporación expresa de esto, porque fortalece un valor que nuestro ordenamiento jurídico lo tiene incorporado en el sistema de responsabilidad civil, que es la prevención, la función preventiva. Y esto es importante porque, recordemos, nuestro sistema de responsabilidad civil tiene una función preventiva, una función resarcitoria, y podríamos decir que en el 1714 está la función punitiva. Pero la no asegurabilidad del daño punitivo viene a destacar, a fortalecer, a incorporar como un valor axiológico el tema de la función preventiva. Y acá me quiero detener un momento, porque la función preventiva, que está prevista, incorporar en el artículo 1710 de nuestro Código Civil, es un valor que tiene raíces constitucionales, ya en el artículo 19. Ese es el avanzamiento de la función preventiva, el principio general con rango constitucional en el deber de no dañar a otro. ¿Qué persigue esa función preventiva? Evitar causar un daño, ¿sí?, no justificado, o agravar un daño que ya se pudo encontrarse realizado. Esto es importante porque nosotros estamos actuando en una instancia anterior, evitar que se produzca el daño. Muchas veces en la función de resarcimiento, que es otra de las funciones que tiene el sistema de responsabilidad civil argentino, actúa cuando ya el daño está realizado. Y muchas veces es muy difícil que podamos volver a la situación anterior, ¿sí? Se me ocurre pensar en daños ambientales, en daños psicofísicos en materia de accidente de tránsito, que es muy difícil que con una indemnización pueda volverse al estado anterior. La función preventiva tiene esa importancia de poder actuar en un paso antes, una instancia anterior. Y en ese sentido, la no asegurabilidad del daño punitivo promueve, fortalece esa función preventiva que el ordenamiento jurídico incorpora en el Código Civil argentino a través de la última reforma. Esto es importante también porque tiene un componente de previsibilidad, ¿sí? Acá habría que, con respecto a la no asegurabilidad, también había que plantearse el término o los interrogantes si para una empresa o para un sujeto es más atractivo invertir en acciones de prevención o pagar una prima que eventualmente asegure esa obligación de pagar daño punitivo. Como dijimos, yo el análisis que lo estoy haciendo es desde la perspectiva de la no asegurabilidad. Me parece que lo que el ordenamiento jurídico tiene que apuntar es fortalecer justamente la función preventiva, hacer que las empresas les resulte más atractivo invertir en prevención que pagar una determinada prima que le dé un margen económico como para poder comportarse de alguna manera en forma antijurídica, ¿sí? Entonces, la prevención como valor axiológico me parece que es lo más destacable en este aspecto, ¿sí? Ahora también habría que preguntarse si
debe realizarse a cualquier costo económico también la prevención. Son todos interrogantes que le voy planteando que todavía no tengo una respuesta, pero corresponde a la parte del análisis económico del derecho para ver realmente los cálculos económicos que cada empresa pueda realizar, si realmente a cualquier costo puede realizarse la prevención o si realmente le resulta más atractivo invertir o no en prevención, ¿sí? Bueno, la función preventiva lo que tiene también importante, y por eso está muy vinculado y va de la mano con este tema de la no asegurabilidad del daño punitivo, que integra nuestro ordenamiento jurídico, integra las normas de derecho constitucional, integran con las normas del derecho privado, el derecho civil, el derecho de los consumidores. Tenemos numerosos ejemplos en el Código Civil de la realización o de la función preventiva, ¿sí? Tenemos el 1710 que regula específicamente nuestra función preventiva en el sistema de responsabilidad civil, el 1973 con respecto al tema de las inmisiones, el tema 2242 de la acción de mantener la posesión, el artículo 52 con respecto a la protección de la intimidad, el artículo 1770 de la vida privada, el tema del abuso del derecho también, son ejemplos del Código Civil que de alguna manera reflejan este valor axiológico de tratar de nuestro ordenamiento jurídico fortalecer la prevención, la función preventiva. Y en este sentido, la función preventiva también tiene un rol preponderante al momento de calificar la conducta de un sujeto económico como para poder demostrar eventualmente en una acción judicial de que no actuó de forma negligente y en forma grosera. La función preventiva le da herramientas como para decir, bueno, mire, yo actué de esta manera, invertí en estas acciones preventivas, como para de alguna manera desacreditar esa conducta maliciosa o esa conducta dolosa, esa conducta de grave negligencia que puede ser solicitada por algún damnificado o por el juez al momento de calificar en un determinado proceso judicial, ¿sí? Bueno, creería que la función preventiva también tiene la importancia, ya le digo lo suficiente, no quiero extenderme mucho en el tiempo, ¿sí? Quiero destacar entonces, en función de ese proyecto de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que incorpora como regla número 5 esa obligación de pagar la sanción punitiva no es asegurable, no es casual que lo ubica dentro del título cuarto en daños del consumidor, prevención del daño, responsabilidad y sanción punitiva. Esto no es casual, por eso es que va de la mano con la función preventiva, ¿sí? Entonces, como conclusión, me parece que lo principal que tendríamos que promover y estimular en nuestro ordenamiento jurídico es tratar de generar un adecuado régimen de sanciones y perfeccionar, trabajar en las herramientas procesales que puedan llevar a cabo esa realización de la función preventiva. Cuando yo me refiero a las herramientas procesales a perfeccionar en los distintos ordenamientos procesales de las provincias, llámese medida autosatisfactiva, medidas cautelares, tutela anticipada, como para poder llevar a cabo en la práctica la realización de esta función preventiva a los fines de poder lograr ese ansiado valor axiológico que prevé nuestro ordenamiento jurídico y está en la Constitución de no causar daño, ¿sí? Pero está en el artículo 19. ¿Sí? Les dejo planteado este tema para que ustedes puedan opinar. La idea básicamente de plantear esta cuestión era como para que podamos compartir entre todos cuál es la mirada que tienen sobre este tema en las distintas provincias, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Adolfo, muy interesante. Ya tengo una preguntita para hacerte, pero previo a seguir avanzando vamos a dar las novedades, las noticias que tenemos para todos ustedes. Queríamos avisarles que en octubre, el sábado 3 de octubre, tenemos la próxima reunión internacional de AECSIA. Vamos a tener el honor de que diserten dos colegas de Bolivia, la doctora Nora Claros y la doctora Carola Hidalgo, a las 11 de la mañana.
Y el próximo miércoles 21 de octubre tenemos la reunión nacional de AECSIA, en la cual va a exponer la doctora Paula Vieto, de Cava, Sergio Bloise, de San Juan, y Martín Lousas, de Azul. Así que bueno, les damos estas novedades y avisarles que en breve se estará lanzando la revista AECSIA, Derechos Más Seguros. Recibirán las novedades mediante todas nuestras plataformas virtuales, así que los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, que revisen el LinkedIn, Instagram, todas la página web, así pueden estar informados. Aquí vamos a dar lugar a las preguntas, a los comentarios, que cualquiera que quiera hacer algún aporte puede habilitar su micrófono y lo escuchamos sin ningún problema. Bueno, mientras vemos a ver si alguno tiene alguna preguntita o algún comentario para hacer, Adolfo, yo quería comentarte, ¿qué pensás vos al respecto de la posibilidad que da el proyecto del Código del Consumidor de que el juez sea quien tenga la facultad de elegir eventualmente el destino final de ese daño punitivo que eventualmente aplique? Sí, Leticia, yo coincido, estoy de acuerdo con esa reforma que plantea la posibilidad de que el juez, por resolución y en forma fundada, establezca el destino de ese daño punitivo que aplique, del monto, ¿sí? En mi opinión, me gustaría que sea específico el destino, que vaya hacia el Estado, digamos, que se ocupe de ese ámbito de los consumidores, como para seguir diseñando, financiar las políticas de educación, justamente, y de evitación de daños a los consumidores. Pero estoy de acuerdo, sí, con que el juez establezca algún destino si considere otro destino, pero en forma fundada, ¿sí? Sí. Que esa es una de las esa es una de las modificaciones del artículo 118 que plantea en relación a nuestra actual legislación, ¿sí? Exacto, y que incluso trajo varias posturas al respecto. No sé en este momento en el Congreso cómo habrá quedado, si ha sufrido alguna modificación, pero bueno, era un tema bastante interesante, cuál era el destino, ¿no? Si después tenía la posibilidad de todo consumidor o de eventualmente dividir ese monto entre alguna entidad, como vos decís, educación, por una, consumidor, que también era quien lo estaba promoviendo. Es interesante el punto. ¿Alguno que quiera hacer alguna reflexión? Sí, decime. Me inclinaría más hacia el Estado, que se financien las políticas destinadas a los consumidores, porque destinarlo al consumidor o a quien efectúa, podríamos estar dudando, digamos, de alguna manera, incurrir en un enriquecimiento ilícito, porque ya tendríamos una reparación indemnizatoria, por un lado. Aumentar aún más me genera un poco de dudas, digamos, ahí, ¿sí? Que sea destinado para el damnificado. Yo me inclinaría más que esté limitado, digamos, que si bien puede el juez, por resolución fundada, destinar, pero que tenga limitado, digamos, ¿sí? Y que quede excluido, sí. Y que quede excluido el damnificado. Bien. Una postura picante, Adolfo, para la hora de la siesta. Sí. ¿Alguno más que quiera hacer algún comentario, algún aporte? Agregando, Leticia, otra vez, porque vamos a la naturaleza del daño punitivo, porque no están castigando el daño, sino la conducta o el comportamiento. Entonces ese financiamiento tendría que ir para diseñar políticas de que reeduquen a este sujeto que lleva una acción jurídica dolosa, y también que lleven políticas también de estímulo para que otros terceros u otros sujetos no lo imiten a ese sujeto dañador. Sí. También es cierto que quien lleva adelante la acción, digamos, en el caso del consumidor, es quien sufrió en primera persona. Si bien puede haber otros consumidores que hayan pasado por la misma situación, en principio quien lo reclama va a ser quien haya sufrido en primera persona esa acción maliciosa por parte del proveedor, que eventualmente finalice en la condena de los daños punitivos. Por eso yo en realidad estoy en la postura opuesta. Sí creo que al consumidor sí o sí hay que darle un porcentaje. Me genera mis dudas y por ahí todo, porque en la actualidad veo que no genera una aplicación efectiva, con lo cual creo que por ahí si se pudiese desdoblar ese monto podría
generar una mayor efectividad en el monto final, que es lo que interesa, que realmente, como decís vos, sea una condena ejemplificadora para que no repitan un accionar de esas características. Pero bueno, ya te digo, justo es un tema bastante... No sé las chicas si quieren aportar algo, que también estuvieron hablando más o menos del tema, ¿cuál es su opinión? Bueno, ¿alguno que quiera hacer algún aporte, alguna opinión? Estamos bien, se ve que es el horario de la siesta, así que Sí. estamos bien por acá. Bueno, yo una vez más los felicito a los tres, la verdad que fue un placer, un lujo tenerlos con nosotros. Agradezco la participación de todos, como siempre digo, de el doctor Fabián Chirolimeto, que es quien me ayuda en la organización de todo esto, el doctor Sebastián Cancio, que es el presidente de nuestra asociación, que también colabora con los Zoom y todo el detrás de escena de lo que vemos acá. Recordarles que visiten nuestras redes, que pueden encontrar la grabación de esta misma jornada en nuestro canal de YouTube, y bueno, darles un fuerte abrazo, nos veremos el 3 de octubre. Que se cuiden mucho de esta situación de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a No, todos. a ustedes. Gracias.